Bueno, Padre, en primer lugar te doy gracias, Señor, por esta palabra que has sembrado en mi corazón y que me has dado para el grupo de parejas de soplo de vida, Señor. Yo te quiero pedir que toda persona que escuche esta palabra, Padre, sea edificada a través de tu Espíritu Santo, que reciba esta palabra con agrado, Señor, y que seas tú sembrándola en su corazón, en su hogar, para que pueda ver a través de la fe los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, creyendo que en ti todas las cosas son posibles, porque no es en nuestra fuerza, Señor, sino es en tus fuerzas. Así que yo bendigo esta palabra de inicio a fin y declaro que producirá ese fruto abundante por el cual tú la vas a soltar, oh Espíritu de Dios. Me quito yo y Espíritu Santo, pones tu palabra como carbón encendido en mi boca, para que seas tú hablando, Espíritu de Dios, y no sea mi mente, sino tú, según los corazones, Señor, que van a escuchar esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy está titulada ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis en pareja? ¿Por qué este título? Resulta que es muy bonito y es muy fácil predicarle amor a nuestra pareja cuando todo va de maravillas, cuando las finanzas están en orden, cuando los sueños se están cumpliendo, cuando las personas que tienen hijos ven a sus hijos contentos, felices, cuando también las personas a su alrededor de pronto no están lanzando palabras que puedan afectarlo a uno como pareja. En sí, cuando todo está marchando en orden, es fácil llegar al hogar y decirle a la pareja te amo, te quiero, porque realmente no estamos viviendo ninguna situación de crisis. Pero cuando las cosas comienzan a apretarse un poco, ahí es cuando comenzamos y nos vemos tentados a hacer pagar de una u otra manera a nuestra pareja por las situaciones difíciles y por el estrés que podemos estar viviendo. Yo quiero que vayas conmigo a Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Juan qué? Juan 16:33. ¿Lo encontraron? Amén. ¿Quién me lo lee, por favor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. ¿Y en Nueva Traducción Viviente? Les he dicho, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. ¿Cuál es una de las mentiras también del enemigo en contra de las familias y en contra de todo cristiano en general? Es hacernos creer que una vida en Cristo es ausencia de aflicciones, es ausencia de dificultades. Y resulta que no es así, eso es una mentira. La vida en Cristo simboliza que por estar en el mundo vamos a seguir teniendo aflicciones y dificultades, simplemente que con Cristo en nuestro corazón ya tenemos la victoria anticipada en medio de esas situaciones. Amén. Cuando tú te adentras a un matrimonio, ustedes que están próximos a casarse, cuando te adentras a un matrimonio, van a encontrar dos tipos de personas y dos tipos de consejo. Unas personas que han vivido su vida matrimonial según Cristo y están gozando los frutos del Espíritu Santo en su matrimonio, para los cuales el matrimonio es la mayor bendición, una de las mayores bendiciones que uno puede tener. Y van a encontrar otro tipo de personas que hablan por su experiencia personal, que van a querer angustiarlos, haciéndoles ver el matrimonio como una pesadilla. Y es cuando escuchamos frases como el matricidio, y escuchamos frases como esas que vende el mundo a las parejas. Pero fíjense que también van a encontrar un tipo de personas con las que uno normalmente tiende a escuchar,
que le dicen a uno que la vida en Cristo, le dicen, bueno, un matrimonio en Cristo simboliza que va a estar todo perfecto, que no van a tener dificultades, y eso también de la misma manera es una mentira. ¿Por qué? Porque si ustedes vienen al matrimonio creyendo que no van a haber dificultades y situaciones difíciles, el enemigo se aprovecha porque los va a encontrar, los va a sorprender. Y va a venir como ese ladrón en la noche y ustedes no van a estar preparados. Por eso es importante, sean que se vayan a casar, o sea que estemos casados, estar presenciando momentos como este. Porque son estos momentos los que nos equipan, los que nos preparan para enfrentarnos a las situaciones que vienen y tendrán que venir por el simple hecho de estar en el mundo, aunque no seamos del mundo. Porque realmente nuestra heredad y nuestro reino, ¿dónde está? En los cielos. Realmente nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Pero ¿qué podemos hacerle si tenemos que vivir nuestro matrimonio aquí en la tierra? Y viviendo nuestro matrimonio aquí en la tierra tenemos que estar normalmente preparados en la palabra para esquivar todas las acechanzas que el enemigo quiere traer contra nosotros. Y esa forma de acechar normalmente a los matrimonios viene con las mentiras. La palabra de Juan 16:33 es una de mis favoritas en la Biblia porque nos habla de la paz que Dios quiere que tengamos como pareja. Aquí nos dice, Dios quiere, básicamente dice, les ha hablado todas estas cosas para que en mí tengan paz. Aquí en esta palabra Dios nos está dejando claro que en el mundo no es que no vamos a tener aflicción, Dios no nos ha prometido una vida sin aflicción. Dios aquí nos está diciendo, vendrán aflicciones, mas esas aflicciones no pueden arrebatarte la paz, ni a ti como persona, ni a tu matrimonio. Porque debes saber que toda aflicción que yo permita en tu relación matrimonial ya ha sido superada por la victoria que Jesús logró en la cruz. Amén. Y eso que genera cuando tú ves y te apropias de esa victoria que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿qué va a generar en ti? Paz. Confianza, paz. ¿Por qué vas a estar atribulado por la situación que estás viviendo en el día a día? Puede ser una situación de pronto económica, puede ser una enfermedad, puede ser tantas cosas que pudiesen venir, que realmente en esas circunstancias es cuando debemos apropiarnos de la palabra. Es cuando nuestra fe más debe demostrarse y ponerse a prueba. Y demostrarle al mundo y a Dios que somos una pareja cristiana. A lo que voy yo es que una pareja cristiana no se nota cuando todo está de maravilla. Porque así inclusive hasta la pareja mundana y la pareja que se predica el amor del mundo, que es el único amor que conoce, va a marchar bien. La pareja cristiana se hace realmente cuando está atravesando momentos de fuego. Ahí es cuando la pareja cristiana puede demostrarte el tamaño de su fe. Y decir, Señor Jesús, yo creo en que tú venciste en la cruz. Pero cuando estamos viviendo atribulados por las situaciones del día a día, es como si le estuviésemos diciendo al mismo Dios, Señor, no creo en ti. No creo en esa victoria que ya tú me estás diciendo en Juan 16:33 que tú nos diste como pareja. Amén. Amén. Yo siempre a mí me gusta colocar el ejemplo de un partido de fútbol. ¿A quiénes les gusta aquí el fútbol? A Jarito le encanta el fútbol. ¿Qué pasa, Jarito, si tú te ves un partido y ya conoces el marcador? Luego vuelves y te ves el partido. ¿Será que tú te vas a angustiar como la primera vez? Cuando ya conoces el marcador y sabes que tu equipo es el ganador, no tienes por qué angustiarte. Es más, yo creo que dentro de ti te vas a sonreír cuando veas a las personas a tu alrededor que están viendo ese partido y que están, le van a meter un gol y están angustiados. Tú dentro, en tu interior, ¿tú qué vas a decir? Va a haber en ti una voz de satisfacción en tu interior que te va a decir, si supieran que ya yo sé el marcador y ya yo sé que mi equipo es el ganador. Amén. Esa debe ser la actitud que en nuestro matrimonio debemos tener. Que cuando mires al otro, sea para decirle, no te preocupes, que la victoria, ya yo vi el marcador final, amén. Así como el partido.
Ya yo conozco el marcador final. Y ese marcador final dice que tú y yo venceremos esta circunstancia. Porque ya Jesús la venció por nosotros. Amén. Entonces la primera herramienta o el primer elemento indispensable que deberemos tener para enfrentar como matrimonio los tiempos de crisis es la paz. Es conservar la paz en nuestra relación. Y la paz viene de confiar en esa victoria anticipada que tenemos. Hay otro segundo elemento muy importante y es discernir, aprender a discernir lo necesario de lo innecesario. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 4, versículos del 4 al 6. Tengo que ir prestando atención porque son varios elementos. Luego los preguntamos. A ver si quedaron, mejor dicho, grabados en el corazón. Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Amén. Jarito, ¿me lo lees, por favor? Luego observé que la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad. ¿Con qué? Con tranquilidad. Que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Amén. Y alguien que me lea por favor Eclesiastés capítulo 6 versículo 9. Ahí seguidito. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando tú estás persiguiendo el viento? ¿Cómo debe ser esa sensación cuando tratas de perseguir el viento? De fracaso, porque ¿cómo lo hacen? Es imposible. Una decepción, ¿verdad? Que viene con el hecho de que por mucho que intentes alcanzarlo, ni siquiera lo puedes tocar. Entonces, por mucho que intentes y desgastes tus fuerzas tratando de alcanzar el viento, no lo vas a hacer. ¿Qué pasa? El enemigo también se aprovecha de esta situación. Y a veces nosotros, aún siendo cristianos, caemos en la trampa que Satanás nos coloca. Y esa trampa tiene que ver con hacernos ir tras ilusiones, tras cortinas de humo, tras lo que podría ser. Y cuando mantenemos nuestra mirada en lo que podría ser, ¿qué hacemos? Estamos descuidando y pasando por alto lo que es. Y eso es una mentira del diablo porque nos lleva a no tener paz. Nos lleva a nunca estar felices y tranquilos con lo que tenemos. Miren, yo analizaba cuando preparaba esta palabra, yo analizaba que, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos una tina, ¿verdad, mi amor? ¿Cuándo hemos usado esa tina? Nunca. No, son ejemplos. Son ejemplos. Uno tiene cosas que cuando vinimos a este apartamento, una de las razones que nos llevó a tomarlo fue, uy, qué bien la tina, ¿verdad? Pero a veces uno tiene cosas y simplemente se conforma con verlas en el día a día. Es como las personas, yo voy a hablar de mi caso porque ustedes vayan haciendo su propio análisis. Yo siendo costeña de Cartagena, ¿cuántas personas no les gusta ir a Cartagena? Pregúntenme a mí todo el tiempo que yo viví en Cartagena, ¿cuántas veces iba a la playa en Cartagena? Entonces hay veces que Satanás aprovecha de hacernos ver y hacernos dar por sentado aquello que ya es un milagro, aquello que ya es una bendición del Señor. Y al punto que dejamos de ver como bendición algo que realmente podríamos no tener.
¿Y eso qué nos hace? ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos todavía pensando en alcanzar lo inalcanzable. Entonces, si yo tengo esto, sí, pero quiero tener lo otro, quiero tener más. Y por eso la línea es muy delgadita entre este engaño, entre este querer más y el pecado de la avaricia que hemos venido tratando. ¿Por qué? Porque ese de la avaricia y la codicia. Porque ese querer más nos lleva a despreciar lo que ya tenemos. Al punto que podemos comenzar inclusive a querer, acuérdense ustedes, podría llevar inclusive hasta el adulterio. Ese pensamiento de querer tener más, de sentirse insatisfecho, de no ver la bendición que se tiene al lado. Entonces esto aplica a nivel material, pero aplica también con las personas que tenemos alrededor y aplica también con los sueños. ¿Por qué? Porque alcanzamos un sueño y de un momento a otro lo disfrutamos al inicio y después que lo vemos alcanzado, después pasa el tiempo, se nos olvida. Y entonces comenzamos con un corazón agradecido y luego con el pasar del tiempo es como si nos fuéramos enfriando. Y ya lo viéramos como algo natural. Cuando aprendemos, por eso el refrán que dice, las cosas no se valoran, sino cuando se pierden. ¿Cuál es la herramienta que Dios nos está diciendo y nos está recordando a nosotros como cristianos? No esperes a perder lo que Dios te ha dado para aprender a valorarlo. No incurras en el error de lo que nos menciona la palabra, de tratar de alcanzar el viento cuando el viento es inalcanzable. Y de olvidar lo que estás cosechando en este momento y que has cosechado. Porque algo que le gusta al Señor es el corazón agradecido. Entonces yo te pregunto, ¿le estás agradeciendo al Señor todos los días por todo lo que tú tienes? ¿Cuánto tiempo de tu oración estás dedicando para agradecerle al Señor? ¿Y cuánto tiempo de tu oración te estás dedicando a pedirle al Señor? Cuando tú estás pidiendo es porque hay una insatisfacción. Cuando estás agradeciendo es porque te sientes lleno, te sientes bendecido. Entonces eso implicará la cara con la que tú te estás acercando a la presencia del Señor. Y también esta reflexión nos lleva a hacer una especie de clasificación, ¿verdad? Clasificar y distinguir lo necesario e indispensable de aquello que no es tan necesario y que no es tan indispensable. ¿Sí me hago entender? Porque una cosa es que a un familiar tuyo le falte la salud. Entonces eso te lleva a estar inquieto y orar por la salud porque eso es algo indispensable. O de pronto tú mismo estás enfermo y entonces eso te va a llevar a que ores porque es algo indispensable tu vida y tu salud. Pero, ¿será que realmente nos estamos preocupando por cuestiones que son indispensables o por la añadidura? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfocado en lo que no tienes, también vale hacer la aclaración y preguntarte, eso que me está generando insatisfacción, que me está quitando la paz, que veíamos que Dios quiere que mantengamos la paz, ¿realmente es indispensable? ¿Realmente vale la pena como para que yo me sienta en angustia día y día? Entonces hay que comenzar a hacer esa separación entre nosotros. Esa separación. Primera pregunta entonces, ¿cuánto estamos agradeciéndole al Señor? Y segunda pregunta, de lo que le estamos pidiendo y que nos está quitando la tranquilidad, porque nos hace sentir insatisfechos. ¿Realmente se tratan de cuestiones indispensables? ¿Podrías vivir sin ello? ¿O no podrías vivir sin ello? Esa es la pregunta. Entonces, el elemento es conservando la paz. El segundo es discernir lo necesario de lo innecesario. Discernir lo necesario de lo innecesario. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Job, capítulo 2, versículo del 7 al 10. Job 2,
del 7 al 10. Amén. Jarito Coronado lo tienes. Cuando la vida se me escapaba, ¿es eso? Job 2, 7 al 10. Job Capítulo 2, 2, del 7 al Entonces 10. Satanás se Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. ¿Ese? No. No. Job. dos. Job, capítulo 2, 7. versículo del 7 al Dice, 10. salió Satanás de la presencia de Jehová. Eso. Dale, Nessie, con la próxima la Jarito. Ujú. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata: así has hablado, pues ¿qué recibiremos de Dios? Pues ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? Ujú. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Está Amén. bien? Hasta ahí, amén. Amén. Fíjense esta palabra. ¿Qué estaba atravesando Job acá? Una enfermedad. enfermo. Job era un hombre justo e injusto. Justo. Era un hombre justo. Y estaba atravesando una situación muy difícil. Y aquí apenas comenzaban, ¿no? Las situaciones difíciles para Job. Y eran unas llagas en su cuerpo. Y ante estas llagas en su cuerpo, cuando él se muestra con estas llagas ante su esposa, ¿cuáles fueron las palabras de su esposa? Que renegará de Dios, o sea, que maldice. Maldice y muérete. Imagínense. Y le dice claramente: todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Básicamente aquí lo que la esposa le está diciendo es: date por vencido, ríndete. Ya no hay nada que hacer. Lo que estaba haciendo acá la esposa era anticipándose a las circunstancias, pero no anticipándose a una victoria, sino anticipándose ¿a qué? A una derrota. Cuando tú te anticipas a la derrota al dar un consejo a tu pareja, estás llevándolo a de la destrucción de su fe. Por eso la tercera herramienta o tercer elemento para enfrentar los tiempos de crisis en pareja es ser sabio en lo que decimos. Muchas veces nos apresuramos con la boca y entonces vemos que la persona, nuestra pareja, en mi caso mi esposo, está viviendo una situación difícil y yo puedo con mis palabras matar la fe de él. Yo puedo desanimarlo al punto que él comience a dudar del Señor. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa muchas veces? A veces una situación difícil, voy a hablar de las situaciones financieras porque son las que normalmente más generan desespero en una pareja. Cuando hay deudas, cuando no hay de dónde pagar los recibos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Muchas veces me desespero. Nos desesperamos ante las situaciones difíciles. Pero queremos que ese mismo desespero, y ojo con esto, lo tenga nuestra pareja. Es como un ánimo egoísta realmente, de que si yo estoy desesperado y veo que mi pareja de pronto está desesperada, pero no lo demuestra como yo lo demuestro, entonces ya siento que es que no está atravesando la situación difícil o que no es consciente. Y entonces, ¿qué quiero? Quiero que si yo estoy llorando y estoy estresada, quiero que verlo a él también llorando y estresado. Y entonces cometemos el error de hacer extensiva nuestra preocupación y nuestra falta de fe. Amén, porque eso es lo que veíamos cuando nos preocupamos, es falta de fe. Nos olvidamos del marcador final. Queremos hacerlo extensivo y transmitírselo a nuestra pareja. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vemos que nuestra pareja
cuando vemos que nuestra pareja no la vemos tan preocupada notoriamente, ahí nos molestamos. Y decimos, ¿por qué no se preocupa? Es que no te has dado cuenta de las deudas, mi amor, que tenemos. ¿Por qué te vas así como tan tranquilo? No, ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo, mira, ve, hay que salir allá, hay que hacer esto, hay que hacer... Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Miren lo que hizo la esposa de Job. Uno se ríe ahora porque lo ve con la palabra, ¿verdad? Pero eso cuando lo trasladamos al día a día, muchas veces incurrimos en estas situaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué fue el error? ¿Cuál fue el mayor error de la esposa de Job? Ella se detuvo a mirar las llagas de Job y las circunstancias de Job y no en la grandeza de Cristo. Y no en la grandeza, bueno, ahí no había venido Cristo, pero no en la grandeza de Dios. Amén. Entonces, a lo que voy yo es que cuando tú te olvidas de la grandeza de Dios y comienzas a ver las circunstancias difíciles de tu matrimonio, de tu familia y que está viviendo tu pareja, te vas a ver inclinado a decir palabras necias, palabras que matarán y pueden matar la fe de tu pareja. Entonces hay que procurar, antes de hablar en las situaciones de crisis, que nuestras palabras contribuyan al crecimiento de la fe y no al entorpecimiento de la fe de nuestra pareja. Amén. Entonces esa es la tercera herramienta, ser sabio en lo que dice. Y antes de pasar a la cuarta, quisiera resaltar en esta parte el hecho de lo que mencionábamos, que muchas veces como personas manifestamos las preocupaciones de distintas maneras. Hay personas que lloran ante una preocupación. Hay personas que simplemente dejan de hablar, comienzan y pierden, ya se aíslan un poco y dejan de hablar, rompen un poco la comunicación porque no quieren seguir hablando del problema. Hay muchas maneras de manifestarlo. Hay personas que se desesperan y gritan. Hay personas que sencillamente tratan de no pensar en el problema y comienzan a ocuparse para aislarse de la situación. Pero eso no quiere decir que la persona no esté viviendo la crisis. Y en eso sí quiero hacer mucho énfasis, porque no podemos cometer el error de juzgar a la persona sencillamente porque no está demostrando los mismos síntomas que yo manifiesto ante los momentos de crisis. ¿Cómo se debe solucionar esto? Con la conversación. Ahorita vamos a ver otro de los elementos fundamentales para solventar estos tiempos de crisis, es la comunicación. Es poderle decir a la pareja, me está preocupando esto. ¿Cómo vamos a actuar ante esto? Y dialogar y ser muy sinceros en cuanto a lo que nos preocupa. Porque muchas veces por orgullo no lo decimos. Como la persona, el hombre o el novio o el esposo que está viviendo situaciones económicas difíciles, pero de pronto por la hombría que venden en la sociedad no se atreve a decírselo a la esposa porque entonces va a perder autoridad espiritual con la esposa. O la esposa también que está viviendo momentos de inseguridad porque el enemigo ataca con muchas inseguridades emocionales a las mujeres y estamos viendo momentos de inseguridad en cuanto a la familia, en cuanto a si se sienta amada, no se sienta amada, respetada, y no se atreve a decírselo al esposo por miedo también a que lo que el esposo vaya a pensar de ella. Y eso son situaciones de crisis. Esas situaciones de crisis no solamente se limitan a lo económico, se limitan también a las situaciones mentalmente que estamos viviendo. Muchas veces vivimos crisis mentales. Entonces no se me está dando esto, quería esto, pero me siento frustrada porque no se me dio en el tiempo que yo quería, siento que se me está pasando el tiempo, me siento que ya estoy envejeciendo. O sea, hay muchas situaciones y muchas crisis mentales como también espirituales y también en físico materiales que podemos estar atravesando. Y es necesario comenzar a involucrar a mi pareja en esos tiempos para poder recibir el apoyo que necesito recibir de mi pareja. Amén. Amén. Vamos ahora, por favor, a Eclesiastés 4, versículos 7 al 12.
¿Eclesiastés qué? 4, del 7 al 12. Amén. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor, continúo, Sí. es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle a la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. Amén. Miren qué palabra tan bonita, Sí. porque primero nos habla de que en vano se trabaja si no disfrutamos del fruto de nuestro trabajo. Cuando hacemos eso y estamos trabajando día a día, pero no estamos disfrutando de nuestro trabajo, realmente seguimos como persiguiendo el viento. Porque el que persigue es aquel que nunca alcanza. ¿Sí me hago entender? Si nos mantenemos persiguiendo el viento que no lo vamos a alcanzar, es lo mismo que tener las cosas que has alcanzado y no disfrutarlas. Entonces Dios quiere que tengamos éxito. El éxito no es contrario a Dios. Dios te ama infinitamente y Dios ama tu matrimonio. Y Dios quiere que como matrimonio tengan éxito. Y lo bonito es que Dios te dice, ¿quieres tener éxito? Bien, eso está bien. Pero es más fácil para ti tener éxito si te apoyas en tu pareja. Si no estás solo, no estás sola, pero a veces estamos casados y queremos seguir obteniendo el éxito solos, en nuestras propias fuerzas, y hacemos a un lado lo que nuestra pareja tiene que aportarnos para obtener ese éxito. Yo le doy gracias a Dios por los consejos que he recibido de mi esposo. Y yo bendigo la vida de mi esposo porque sus consejos han sido muy valiosos para mí. Y realmente no porque esté aquí, pero yo trato de consultarle a él en las decisiones muy trascendentales y más importantes de mi vida. Porque él siempre tiene algo que aportarme. Por eso es que se trata de crecer conjuntamente. Pero yo no puedo querer crecer y tener éxito desplazando a mi pareja y olvidando lo que mi pareja tiene para aportarme y para contribuir. Yo me acuerdo cosas tan sencillas como que Fabián, yo estaba en la universidad y Fabián corría a sacarme copias, a ayudarme con esto, o a veces yo le decía, mi amor, no creo, fíjense, cosas así como esas, no creo que se está abriendo esa oportunidad, pero no creo que eso sea para mí, que yo pueda. Es decir, situaciones que uno como persona ve imposible. Qué bonito cuando tu pareja te dice, no, mi amor, eso no es imposible. Cuentas conmigo y no solamente conmigo, cuentas con Dios. Si no fuera por consejos recibidos de Fabián, de Dios a través de Fabián, yo no hubiese conseguido cosas como, por ejemplo, me acuerdo lo de la barra de Nueva York. Yo por mí no lo hubiese presentado. Pero fueron la motivación constante de Fabián y de Dios, porque es que no es la persona que tienes a tu lado. Es Dios quien va a hablar a tu vida a través de tu pareja. Pero no lo puede hacer si tú no fomentas los espacios para escuchar lo que Dios tiene que decirte a través de tu pareja. Y no vas a ver los frutos si Dios te lo dice y no escuchas. Porque vas en tu terquedad de que tiene que ser en tu forma y como tú estás acostumbrado a hacer las cosas. Por eso, esta cuarta herramienta
se llama colocando manos en acción para ayudar a superar la crisis. Es decir, no basta con sentir el dolor o la crisis que estamos viviendo o que mi pareja está viviendo. Necesitamos hacer y traducir nuestras emociones en actos. Entonces necesitamos demostrar también con actos de qué manera podemos ayudar a nuestra pareja a superar esos tiempos de crisis. Fíjense en el ejemplo que yo les colocaba, los tiempos de crisis pueden ser dudas que paralizan tu fe, dudas que no te hacen hacer aquello que Dios quiere que tú logres. Entonces tú puedes tener muchos sueños y estar paralizado porque sientes que ya llegaste hasta ahí y que el tiempo ya se te acabó y que ya no puedes ir más allá. Y eso es una crisis. Eso es una crisis emocional. Y para eso está tu pareja, para que tú le compartas: mi amor, mi vida, me estoy sintiendo así, que se me acabaron las fuerzas, que ya no puedo alcanzar eso. Y Dios va a ministrar tu vida a través de tu pareja. Amén. Dios va a decirte: no te olvides que puedes ir más alto todavía, que aún hay cosas que puedes hacer. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, no es solamente decirlo, es actuar. Entonces, si yo le digo a Fabián: tú puedes ir más alto, pero Fabián me dice: ahora mismo no cuento con la forma de hacerlo, yo tengo que ayudarlo a ingeniar la manera, la estrategia de lograr que mi consejo para él se haga una realidad. Porque es que muchas veces pecamos por eso. Ante la situación somos los mayores consejeros, pero a la hora de la práctica, ¿cómo estamos ayudando a nuestra pareja a superar los tiempos de crisis? Si estamos hablando de crisis económica, una ayuda puede ser a veces recortar presupuesto, hacer sacrificios, es decir, cedo ante esto porque es que tengo que condolerme de la situación y ser consciente de la situación que estamos viviendo. No puede ser que estemos atravesando esta situación, pero yo sigo dándome la misma vida que antes y el que se tiene que sacrificar es mi pareja. No puede ser eso. Si se tratan de situaciones de pronto de un dolor físico, no, que a mi pareja le duele, no simplemente, descansa, reposa, sino darle también descanso. Porque a veces nuestra pareja se llena de mucho estrés. Entonces, ¿cómo estamos dándole descanso a nuestra pareja? Estamos ayudando, pueden ser hasta ayudas en quehaceres del hogar, pueden hacer ayudas de muchas maneras, como de pronto conseguirle un médico, como de pronto alivianar la carga también emocional, orar. Ahora quiero que reflexionemos un poquito sobre los ejemplos que nos da la misma palabra. Nos dice: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, ¿verdad? El primer ejemplo. Después nos dice otro ejemplo y dice: si se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, ¿verdad? Y después habla de ataque y habla de ser vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Amén. Y después nos habla de si son tres, es mejor porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Si analizamos estos tres ejemplos, entendemos que estos tres ejemplos también nos pueden estar simbolizando la caída espiritual. La caída espiritual, porque muchas veces vienen los quebrantos espirituales. Por eso el calor simboliza el fuego de la presencia de Dios. El hecho que a veces como pareja y como personas vamos a tender a enfriarnos, ojalá no fuera así. Pero muchas veces como cristianos vivimos tiempos de enfriamiento espiritual. Cuando ya no queremos orar, ya nos da pereza leer la palabra, ya nos da pereza asistir a las reuniones. O sea, vienen muchos tiempos y eso sucede muchas veces con todos los cristianos. Y para esos momentos de quebrantamiento espiritual, de enfriamiento espiritual, debe estar nuestra pareja para ayudarnos a recobrar el calor. Por eso habla de la caída, porque la caída simboliza pecado, simboliza enfriamiento. También habla de entrar en calor de la presencia de Dios.
Y habla de la lucha espiritual. Porque es la guerra que normalmente vivimos también constantemente con el enemigo. El enemigo nos está bombardeando todos los días. Y entonces debemos armarnos junto con nuestra pareja para resistir los ataques de Satanás. Amén. Entonces eso es colocar manos en acción. Pero también, ¿cuántas herramientas van? 4. Van 4. 4. Vamos a una quinta. Y es ser consuelo en medio de la tristeza de nuestra ¿Cuáles pareja. son las 4 que llevamos hasta el momento? Tener paz. Paz. Conservar la paz, discernir lo necesario de lo innecesario, ser sabio en lo que decimos colocando manos en acción. y colocar para manos en superar acción los para ayudar a tiempos superar la crisis. difíciles. La quinta es ser Juicioso. consuelo en medio de la tristeza de nuestra pareja. Quiero que vayamos a Génesis 24:67. Un pasaje que me pareció muy, muy bonito. Génesis 24:67. ¿Lo encontraron? Amén. Sí. Amén. ¿Quién lo lee, por favor? Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Amén. Miren qué hermosa esta palabra. Es preciosa porque habla de cómo Isaac amó profundamente, no solamente la amó, sino profundamente a Rebeca. Y dice que Rebeca demostró también su amor a Isaac, siendo un consuelo para él ante la pérdida de su mamá, que era Sara. Momentos dolorosos como la pérdida de una mamá, yo creo que ninguno, salvo la pérdida de pronto de un hijo. Son momentos difíciles. Pero fíjense que Rebeca estuvo ahí para ser consuelo permanente de Isaac, al punto que quedó registrado en la palabra de Dios. Imagínense eso. Cuán importante fue para Isaac el consuelo de Rebeca. Entonces nosotros como pareja debemos estar también prestos en que los momentos difíciles que esté viviendo nuestra pareja, debemos estar prestos a consolarla, a brindarle un hombro de consolación, unas palabras de consolación, que les den fortaleza en los momentos de desprendimiento. Porque es que recordemos lo que nos dice Juan 16:33. No venimos al mundo a vivir una vida sin aflicciones. Necesariamente van a venir aflicciones que nos van a formar en nuestro carácter y en nuestra fe. Y esas aflicciones muchas veces generan congoja en nosotros, generan tristeza, generan angustia. Y no quiero que esto quede como una palabra más que se suelta al aire. Yo quiero que vayas mirando desde ya de qué manera puedes darle ese consuelo a tu pareja. Y en qué momentos has visto en el tiempo que llevas con tu pareja, has visto que tu pareja ha vivido momentos de dolor. Y que te hagas un autoanálisis y digas, ¿realmente ha sido ese consuelo que tu pareja ha necesitado en esos momentos de crisis emocional? ¿Realmente has estado ahí para escuchar? Porque para eso Dios nos une con nuestra pareja, para hacer consuelo y ayudarnos el uno al otro y fortalecernos el uno al otro. Hay veces, sin embargo, que estamos tan preocupados por nuestras propias situaciones y crisis emocionales que no estamos para hacer consuelo de nuestra pareja. Porque estamos luchando para hacer nosotros nuestro propio consuelo y se nos olvida que nuestro consuelo debe venir desde el Espíritu Santo. Y entonces venimos nosotros tratando de lidiar con nuestras cargas, que no tenemos tiempo de lidiar con las cargas y las situaciones de nuestra pareja. Y el llamado que Dios nos está haciendo es a eso, a que no perdamos la sensibilidad de las emociones y tristezas que están viviendo nuestra pareja, nuestro esposo, la esposa. Amén. Amén. Pero para ello volvemos a lo mismo y es al sexto elemento, que es debemos ser sinceros y honestos con sobre nuestras preocupaciones.
Porque no podemos esperar un consuelo y un apoyo de nuestra pareja si estamos ensimismados y tratando de llevar nosotros mismos nuestras preocupaciones. Entonces hay que comenzar ahora en adelante a demostrar, a expresar más las situaciones que estamos viviendo con nuestra pareja. No te acuestes, y ojo con esta recomendación que voy a hacer. No te vayas a dormir sin antes haber dialogado con tu pareja sobre tus preocupaciones de ese día a día y entregarlas junto con tu pareja al Señor. Vas a ver cómo vas a comenzar a experimentar frutos diferentes porque se van a levantar con cargas renovadas. Amén. Porque vas a ver en tu pareja, le vas a permitir a tu pareja hacer ese apoyo y ese consuelo que Dios quiere darte. Amén. Amén. Hay un séptimo elemento y es no apresurarse, y este es de los que me parece de los más importantes. No apresurarse a tomar decisiones por temor o desesperación en los tiempos de crisis. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles y la primera solución que viene a nuestra mente la tomamos. Y quiero que entre todos leamos esta palabra, por eso he dado elemento sustentado con la palabra, para que no se nos olvide y nos apropiemos de esa palabra. Vamos a Génesis 26, versículos del 1 al 11. Del 1 al 11. Génesis 26, del 1 al 11. Dice, un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Di conmigo crisis. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como un extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas esas tierras. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelec mandó a llamar a Isaac y exclamó, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Amén. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Fíjense que Abraham fue un hombre obediente y lleno de fe. Y a causa de su obediencia, Isaac como heredero estaba recibiendo promesas del Señor claras, ¿verdad? Pero dentro de esas promesas claras que Dios le trajo a Isaac estaba que se quedara en esa tierra, porque ahí va a ser bendecido él y toda su descendencia. Amén. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué sucedió en la mente de Isaac? Tuvo temor. Entonces tuvo temor, y la solución que tomó en medio del temor
en tiempo de crisis, ¿era la mejor solución? No. No, ¿Qué lo llevó a hacer el temor? mentir. A mentir, un pecado, pero la mentira fue encaminada ¿a qué? A negar la identidad de su esposa. Miren eso tan grave. A negar la identidad de su esposa. A lo que voy yo es con lo siguiente. Tu tiempo de crisis no puede llevarte a tomar decisiones apresuradas. Y mucho menos a negar o a olvidar la identidad de tu pareja. ¿Cómo así que la identidad de mi pareja? Sí. Muchas veces lo hacemos. En este caso pasó con Isaac. Isaac en ese momento, él lo dice y ahorita vamos a ver, él lo da como una excusa. Tuve temor y dice, pensé, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Cuando uno dice así, a primera vista uno dice, uy, está halagándola porque Rebeca era hermosa, todo, pero lee bien. Ahí estuvo temor por ella o por él. Por él. Por él. Porque él dijo, me van a matar para quitármela. O sea, no por eso. Entonces, ni siquiera por ella. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces el tiempo de crisis te va a estremecer tanto al punto que te olvidas de la persona que tienes al lado. Te estremeces tanto que estás temiendo por tu propia vida de lo que te va a pasar, a dónde vas a quedar, a dónde vas a ser llevado, que te olvidas que tienes a una persona a tu lado que tienes también que cuidar. Y no solamente que cuidar, tienes una persona a tu lado que hace parte de la promesa que Dios te ha dado a ti. Amén. Entonces, en este caso, Dios le había dado una promesa a Abraham. Y era la promesa de una bendición de él y de su descendencia. Y él se le olvidó que Rebeca hacía parte también de esa promesa. A él se le olvidó que si Dios le había prometido al bendición, era bendición con su esposa. Amén. No era que él solamente iba a entrar él a la bendición y Rebeca no. Entonces, si la bendición él la creía para él y su esposa, no tenía que temer por ninguno de los dos. Pero muchas veces los tiempos de crisis nos estremecen la fe y nos hacen dudar de lo que Dios ya nos ha prometido. Nos hace dudar del marcador final de la victoria. Que ahora mismo no tienes para pagar las deudas del banco. Pues ya Dios te dijo que te va a dar los dineros para pagar esas deudas. Amén. Si ahora mismo no te ha salido el negocio que llevas esperando, ya Dios te dijo que ese negocio te va a salir. Amén. Pero te va a salir para bendición tuya y de tu esposo o de tu esposa. No se trata de entonces desconocer a la persona que tienes a tu lado. Porque eso también puede pasar. En este caso a veces se recibe la bendición y se recibe como si fuera una meta personal y no se comparte. Toca entrar a la tierra prometida y a la bendición con su esposa o su esposo y apropiarnos ambos. Tanto así como vivimos los tiempos de crisis, saber que ambos vamos a salir en victoria para disfrutar el cumplimiento de las promesas del Señor. A veces pasamos inadvertido en los tiempos así como esa crisis. Yo pienso que era tanto el estrés y la preocupación de Isaac que hizo básicamente, lo encegueció que ya no veía a Rebeca. O sea, él veía a Rebeca, pero era en cuanto sumergida Rebeca en el tiempo de la crisis, pero no Rebeca como ese apoyo. Rebeca estaba ahí para apoyarlo a él y sacarlo también del tiempo de crisis. ¿Y qué pasa? Que muchas veces yo hablo por mí. Uno está, no, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer lo otro. Y de pronto me pregunta mi esposo, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y sigo pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pensando en ti solo. ¿Sí? Y cuando hago eso, estoy olvidándome de la identidad que Fabián tiene como mi esposo. Estoy haciendo lo que Isaac hizo, de dar a Rebeca como hermana y no como esposa, porque no le dio el lugar a Rebeca que le correspondía como esposa. ¿Sí me hago entender? Sí. Por eso hay que tener en cuenta que cuando Fabián me pregunta cómo estoy,
yo tengo que saber que él es mi esposo. Y por ser mi esposo, él tiene derecho no solamente de saber, sino de vivir conmigo tanto los tiempos de crisis como los tiempos de victoria. Amén. Eso es, por eso he llamado a esta séptima herramienta, no apresurarse a tomar decisiones por temor o desesperación, que fue lo que sucedió en este caso con Isaac. Muchas veces tomamos las decisiones que suelen parecer más fáciles, pero que luego pueden llevarnos a consecuencias muy difíciles en nuestra relación. Y la última herramienta, pueden haber más, pero por los límites de tiempo. Entonces, la última herramienta para superar los tiempos de crisis en pareja es evitar la crítica y la asignación de culpa. Vamos a Génesis 16, versículos de 2 al 5. De 2 al 5, sí. ¿Quién me lo lee, por favor? Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Así, al cabo de 10 años al habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Y después qué sí? Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y en la Nueva Traducción Viviente, como dice ese último versículo, el 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Amén. Entonces uno, cuando lee todo el contexto, uno dice, ¿realmente sí sería culpa de Abraham? No. ¿Quién le entregó? Es más, ¿de quién fue la idea? De Sarai. De Sara. No solamente fue la idea, sino que luego viene y dice la palabra, se la entrega. Y cuando ya está consumado, ahí viene y culpa a Abraham. Y le dice, todo esto es culpa tuya porque, y entonces se refiere a las consecuencias. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta, por eso esta última herramienta es complemento de la anterior. Así como tenemos que vivir con nuestra pareja los tiempos de crisis y tomar las decisiones ante esos momentos en conjunto, cuando ya se vienen consecuencias por esas decisiones, yo no puedo culpar a mi pareja. Amén. Y mucho menos culparla cuando yo en el fondo sé, como en el caso de Sara, que yo fui la que incité a mi pareja a que tomara una decisión de esas. Pero muchas veces lo hacemos. Muchas veces esperamos estar viviendo las circunstancias o las consecuencias difíciles. Esperamos que un proyecto no se dé para mirar al lado. ¿Y a quién vamos a mirar? A la pareja. Y entonces nos queda más fácil comenzar a culpar a nuestra pareja de las situaciones que estamos viviendo. Pero entonces la pregunta es, ¿aceptaste la sugerencia que te dio tu pareja? ¿Consultaste con tu pareja? ¿Consultaste con Dios antes de tomar esas decisiones? ¿Y por qué entonces no mirarte a ti mismo, a ti misma? Y en este caso de Sarai decir, uy, sí la embarré, yo no he debido darle a mi esposo, a mi sierva, no he debido darle a mi sierva a mi esposo, he debido esperar en la promesa de Dios y no comenzar a señalar. Entonces, Dios quiere que en los tiempos de crisis, en los tiempos de situaciones difíciles, no solamente tengas en cuenta a tu pareja para consultarle y para vivir los tiempos y la superación junto con ella, sino que hay que eliminar, erradicar de nosotros esa naturaleza que viene desde Adán,
¿Se acuerdan a quién culpó Adán? A Eva, fue lo primero que hizo. No es mi culpa, Señor, es culpa de la mujer que me diste. Hay que romper con esa naturaleza pecaminosa que viene en nosotros de querer andar culpando a los demás de las consecuencias y de las situaciones difíciles y de los problemas que estamos viviendo. Amén. Amén. Y por eso este es el complemento del anterior, es romper con esa asignación de culpa. Y más de asignación de culpa es comenzar a pedirle a Dios sabiduría y oración para superar junto con nuestra pareja esos momentos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una actividad. Quiero hacer una actividad. Antes de la actividad, recordarles cuál fue la consecuencia de haber tomado esa decisión apresurada por parte de Sara. ¿Cuál fue la consecuencia? Un embarazo. Un embarazo. ¿De quién? De la sierva. De Ismael. Y si uno se pone a ver la descendencia de Ismael después de un futuro, ¿qué generó? Para Isaac. Generó confrontaciones luego. Generó confrontaciones entre el pueblo, descendencia de Ismael, y el pueblo de descendencia de Isaac. Entonces hay que, por eso, no precipitar, sino consultar a Dios y consultar con nuestra pareja las decisiones en tiempos de crisis. Amén. Para esta actividad, ayúdame, mi amor. Hacer una actividad un poco diferente. Sin 10 papelitos para cada uno. Para cada uno. Para cada persona. 10 papelitos. O ve pasándole y se Todavía termina ahí. Sí, sí quedan. Si lo hacemos más. Sí, yo te ayudo con eso. Ah, bueno. Si fueran billetes.